Maldición de las Rosas Negras. En una época distante, la Villa de las Rosas Negras era una pequeña aldea aislada entre montañas sombrías y densos bosques de árboles antiguos, cuyos troncos retorcidos formaban corredores estrechos, sumiendo la aldea en una oscuridad casi permanente. El camino hacia la aldea era traicionero, cubierto de piedras resbaladizas y lodo, y muchas veces una densa niebla envolvía la región, haciéndola aún más misteriosa e imponente. Las casas de la aldea, construidas con piedra y madera tosca, eran simples, con techos de paja que parecían inclinarse bajo el peso de la nieve y las fuertes lluvias. Las ventanas eran pequeñas, protegidas con cortinas de lino o pieles de animales, y las chimeneas, el centro de cada hogar, siempre estaban encendidas, proporcionando calor y luz a los habitantes durante las largas noches. Los aldeanos eran personas de vida sencilla, con vestimentas de lana gruesa y capuchas de cuero, cubiertos con capas de tejidos pesados, pues el clima era cruel e implacable. Las mujeres usaban vestidos de lana o lino en colores oscuros, con mantos que las envolvían de pies a cabeza, y sus ropas a menudo estaban salpicadas de hierbas secas que ellas mismas recolectaban para remedios. Los hombres llevaban túnicas rústicas y botas de cuero, y en las tardes de verano trabajaban en el campo o en pequeños talleres. La vida en la aldea era simple, pero impregnada de una superstición constante. La iglesia local, con sus paredes de madera vieja, musgo y enredaderas alrededor, era el centro de la espiritualidad, donde los habitantes se reunían para rezar y pedir protección contra los males. En el corazón de la aldea estaba el Jardín de las Rosas Negras, un lugar envuelto en misterio y temores, donde flores negras como la noche crecían en abundancia. Estas rosas, consideradas malditas, eran temidas por todos. Según la leyenda, el jardín había surgido tras una tragedia ocurrida hacía mucho tiempo, y cada rosa representaba un alma perdida, condenada a vagar eternamente entre los vivos y los muertos. Muchos creían que las almas atrapadas ahí pertenecían a personas que habían fallado en honrar a los dioses o que habían cometido crímenes graves. Pero lo que más aterrorizaba a los aldeanos era el hecho de que las rosas florecían después de la muerte de alguien del pueblo. Con cada muerte, una nueva rosa surgía, como si la muerte de una persona alimentara la maldición, volviendo el jardín más oscuro y denso. Entre los jóvenes de la aldea, Elizabeth era una de las pocas que desafiaba las supersticiones. Con su cabello rubio y ondulado, vistiendo un vestido sencillo pero con suficiente valentía para ignorar las advertencias de los mayores, a menudo paseaba por el jardín, observando las rosas con una curiosidad que la hacía diferente de los demás. Ella creía que la aldea vivía aprisionada por leyendas y temores infundados, y que el jardín no era más que un simple pedazo de tierra con flores raras. Sin embargo, tras varias visitas, Elizabeth comenzó a sentirse extraña. Sus noches se llenaron de pesadillas en las que caminaba entre las rosas, escuchaba murmullos apagados y sentía una presencia amenazante a su alrededor. Despertaba sudando y asustada, pero pensaba que todo era fruto de su imaginación. No obstante, una noche fría, encontraron a Elizabeth muerta en el jardín. Su cuerpo yacía sobre la hierba oscura, al lado de una rosa negra que, misteriosamente, parecía aún más vibrante e intensa, como si se estuviera alimentando de su alma. El pánico se apoderó de la aldea, y los aldeanos comenzaron a preguntarse si la maldición de la leyenda era real. Creían que la muerte de Elizabeth, al igual que la de otros que habían muerto antes que ella, era una consecuencia directa de la maldición lanzada sobre el jardín. Esa misma noche, las campanas de la iglesia sonaron en lamento, y los aldeanos se reunieron en oración,
pidiendo protección divina. Con el paso de los días, las muertes continuaron. William, un joven amigo de Elizabeth, fue encontrado sin vida bajo circunstancias similares. Nuevamente, una rosa negra floreció junto a su cuerpo. La aldea cayó en completo desespero. El miedo se extendió y los aldeanos comenzaron a esconderse en sus casas, evitando incluso mirar hacia el jardín. Pero un grupo, liderado por Isabela, una mujer fuerte y devota, decidió que la única solución sería destruir el jardín y sus rosas malditas. Armados con antorchas y herramientas rústicas, se aventuraron hasta el jardín. Sin embargo, al intentar quemar las rosas, un viento gélido los golpeó con tal fuerza que apagó las llamas, haciendo que todos cayeran al suelo, aterrados. Cuando se levantaron, notaron que las flores estaban intactas, y la sensación de pavor aumentó. El jardín parecía burlarse de ellos, y cada paso que daban hacia las rosas las hacía parecer aún más vivas y poderosas. Desesperados, los aldeanos buscaron la ayuda de Fray Dominic, un monje erudito que se especializaba en investigaciones sobrenaturales. El fray llegó a la aldea con su túnica marrón y su crucifijo de plata, trayendo libros antiguos y amuletos que usaba para protegerse. Estudió la leyenda local y encontró una verdad aterradora. Hilda, una curandera de la aldea, había sido acusada injustamente de brujería muchos años atrás. Antes de ser condenada a morir en la horca, maldijo a la aldea, prometiendo que las almas de aquellos que la condenaron serían eternamente atrapadas en el jardín. Con cada nueva muerte, una nueva rosa nacería, haciendo eterno el ciclo de la maldición. Con sus conocimientos, Fray Dominic organizó un ritual de purificación en el que los aldeanos, de rodillas y en oración, intentaron purificar el jardín. Durante el ritual, las rosas comenzaron a perder su color negro, volviéndose pálidas, y una sensación de alivio se extendió por la aldea. En ese momento, un viento helado acompañado de una risa sombría resonó en el bosque. En cuanto todos entendieron que el espíritu de la bruja estaba presente, el fray les indicó que permanecieran en sus casas y que nadie saliera por la noche ni caminara solo, hasta que él encontrara una manera de expulsar al espíritu de la bruja. Esa misma noche se escuchó el estruendo de una puerta rompiéndose en pedazos y una voz siniestra diciendo: «Todos ustedes van a morir». Entonces, una fuerza sobrenatural arrancó a un niño de esa casa y lo arrastró hacia el bosque. Sus padres, desesperados, gritaron pidiendo ayuda. Los aldeanos, junto con el fray, acudieron tras escuchar lo sucedido. 7 hombres y el fray siguieron el rastro del niño arrastrado hasta llegar a un lugar donde el olor a cadáver inundó el aire. Una sensación densa invadió sus cuerpos, y al mirar hacia arriba vieron al niño desmembrado entre las ramas de los árboles. Fue entonces cuando el fray comprendió que no estaba lidiando con un espíritu cualquiera. La noche siguiente, una pareja regresaba a su hogar y fue arrastrada al bosque de la misma forma que el niño. Fueron encontrados al día siguiente, muertos de manera brutal. El fray entonces declaró que no sería capaz de manejar la situación por sí solo y que necesitaban la ayuda de su mentor, el padre Esteban, un hombre con experiencia en exorcismos. Los aldeanos, sin embargo, cayeron en desesperación, pues temían que el fray no regresara. Él les pidió que permanecieran juntos dentro de la iglesia, que colocaran sal en las puertas y ventanas, y que permanecieran en oración. Les prometió que, como máximo, en 2 días regresaría con ayuda. De madrugada, una tormenta cayó sobre la aldea, trayendo consigo una voz tenebrosa que decía: «Muerte, muerte,
muerte, todos van a morir. Un sonido parecido a garras pasaba por las paredes. Luego todo quedó en silencio. Y ¡boom! Las puertas comenzaron a golpear. El anciano de la aldea pidió a todos que permanecieran juntos y rezando. El sonido era desesperante. Parecía que en cualquier momento las puertas no resistirían. Hasta que las puertas cayeron y una sombra se formó afuera, con ojos brillantes llenos de sed de venganza, fijos en los aldeanos llenos de miedo. Un escalofrío les recorría la espalda, pero cuando esa sombra dio un paso hacia ellos, se quemó con la sal. No era sal común. Había sido consagrada por la iglesia. Con un grito ensordecedor, la sombra desapareció. Pasaron entonces 2 días encerrados en aquel salón, desesperados porque las provisiones de comida y agua estaban al borde de acabarse. Algunos, más escépticos sobre el regreso del fraile, hablaban de huir y decían que no había esperanza. Entonces, el anciano se pronunció, diciendo que esa era la carga que todos debían llevar por ignorar lo que había sucedido durante años, y por las vidas inocentes que se habían perdido. Una gran confusión se apoderó de todos, hasta que, cuando muchos ya estaban listos para abandonar el lugar, escucharon el sonido de caballos acercándose. Finalmente, era el fraile junto al padre. El padre Esteban, sin demora, reunió a todos en el centro del salón y preguntó dónde había sido ahorcada la bruja. El anciano se levantó y dijo que ese lugar no se visitaba hacía años, porque estaba prohibido, ya que quienes pisaban allí eran afectados por una enfermedad misteriosa que primero los volvía locos y luego los hacía quitarse la vida. El padre pidió que alguien los guiara al lugar, ya que aún era de día, y las criaturas sobrenaturales ganaban más fuerza al caer la noche. Hubo una gran discusión sobre quién los llevaría, pero el anciano se ofreció, diciendo que era su misión, ya que era descendiente de quienes habían ejecutado a la bruja. Al llegar al lugar, el padre, el fraile, el anciano y 2 hombres de confianza sintieron el aire pesado. El olor a muerte estaba presente donde quiera que estuviera la presencia de la bruja. Cuando el anciano mostró un mausoleo que había sido erigido allí para apaciguar la furia de la bruja, la noche cayó sobre ellos, aunque aún era de día. Un viento feroz se dirigió hacia ellos, moviendo los árboles y levantando las hojas secas del suelo. Golpeó directamente al anciano, levantándolo en el aire mientras era desgarrado por garras invisibles. Entonces, la bruja se manifestó en forma de sombras, riendo y diciendo que él era el último descendiente de quienes la habían matado. Arrojó al anciano lejos y comenzó a caminar hacia ellos. Los hombres del anciano abrieron el mausoleo mientras el padre corría para realizar el ritual. El fraile distrajo a la bruja, rociándole agua bendita que quemó su rostro, pero ella lo lanzó lejos, haciéndolo chocar contra los árboles. Volviendo su atención al padre, la bruja sujetó a los hombres del anciano por el cuello y los estranguló, matándolos al instante. Cuando iba a atacar al padre, el fraile, herido, comenzó a gritar, diciendo que no había terminado con ella. En ese momento, el padre aprovechó para derramar un aceite especial y prender fuego al cuerpo embalsamado de la bruja. Su espíritu comenzó a brillar y a desvanecerse, lanzando un último ataque furioso. Como último suspiro, agarró al padre con sus garras y dijo que no era el final. Inclinándose sobre el padre Esteban, el fraile Dominique intentó salvarlo, pero, sin éxito, ya estaba muerto. Regresó a la aldea y pidió ayuda para cargar los cuerpos y darles un entierro digno. Al relatar lo sucedido, los aldeanos lo aclamaron como un héroe y celebraron el fin de esa terrible pesadilla.
El fraile Dominique se despidió de los aldeanos, llevando consigo el cuerpo de su mentor, y les pidió que permanecieran unidos en oración para asegurar la paz de ese lugar. En ese mismo momento, en el jardín, surgió una última rosa negra, más grande y sombría que todas las anteriores, indicando que ese no era el fin de la maldición. Suscríbete y dale like para más videos.